A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Académica a nivel nacional e internacional, presidente de la Fundación Esquel, activo militante de la sociedad civil para mejorar la calidad de la democracia y un luchador permanente contra la corrupción y la impunidad desde la Mesa de Convergencia y del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Los temas que vamos a tratar sin duda no tienen que ver directamente con el Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana. Pero si ustedes ven con atención, todo lo que vamos a decir está referido a la posibilidad de implementar un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal. Los aspectos de la Constitución, los aspectos de la institucionalidad, los aspectos relacionados con la anticorrupción y la lucha contra la impunidad, el Código de la Democracia, todos son elementos que tienen que ver indirectamente y constituyen la base de lo que podría ser un Sistema Nacional de Salud. Mi estimado Boris, bienvenido a nuestro programa y comenzamos con una pregunta que tiene que ver con un planteamiento que ha hecho Simón Espinosa conjuntamente con un grupo de académicos, de empresarios y de personas que tienen que ver directamente con la vida del país. Simón Espinosa nos ha dicho que debemos echar al canasto de basura la Constitución del 2008, correísta, y sustituirla por la Constitución Democrática de 1998. ¿Cuáles son tus puntos de vista, mi estimado Boris? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Walter. Siempre es refrescante conversar contigo y a través de ti con tu audiencia. Yo creo que las propuestas, las ideas que ha liderado nuestro querido amigo Espinosa son absolutamente pertinentes al contexto que está viviendo el Ecuador. La verdad es que lo que propone Simón es ir a una de las causas matrices de los problemas que tiene nuestra sociedad. El hecho de haber aprobado un nuevo estatuto constitucional, la Constitución del 2008, en la que en el papel se dijeron y declararon muchas cosas, lo que ha hecho es terminar de destrozar la institucionalidad democrática del país. Y cuando hablo de la institucionalidad, no solamente me refiero a las instituciones del Estado, sino también a los procedimientos, conductas, valores que construyen el sistema democrático. La necesidad de revisar esa Constitución, de tirar abajo esa Constitución, como él dice, creo que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar los ecuatorianos. Yo recuerdo hace ya más de 12 años
haber mirado ese mamotreto que fue la Constitución del 2008, en donde obviamente habían indicios muy serios, bastante visibles, de que lo que se había hecho es un traje a la medida del autoritarismo de esa época y de los autoritarismos que vendrán, porque ahí hay un modelo de construcción de un Estado sin ciudadanía, no obstante que se decreta la participación ciudadana, pero al mismo tiempo se deja por fuera a los ciudadanos. Así que yo miro personalmente con mucha simpatía y debo transmitirte que en los grupos en los cuales participo, algunos de los cuales lidero, esta idea cada vez cobra más fuerza y es pertinente para lo que vivimos en el país. Qué Solamente importante. cierro esta primera respuesta diciéndote que va a ser muy difícil que el Ecuador reencuentre una salida democrática, progresista, moderna, en ese marco jurídico que es la Constitución del 2008. Gracias por tu respuesta, estimado Boris. Tú te has referido al deterioro de toda la institucionalidad. Y en este sentido iba una segunda pregunta. La institucionalidad entendida por todo lo que está compuesto el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, la función electoral y el llamado o mal llamado Consejo de Participación Ciudadano y Control, que quiere expresar la función de transparencia o la quinta función del Estado. Todo esto que ha ocurrido en las funciones del Estado y en todas las instituciones tiene que ver con ese mamotreto, como tú bien lo has calificado, de Constitución de 2008. A grandes rasgos, ¿cómo verías los problemas múltiples que aparecen en la institucionalidad del Estado referida a la función judicial, a la función ejecutiva, a la función legislativa, a la función electoral, que en este momento hace aguas por todos lados, y al otro mamotreto, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo creo que el diseño del Estado para una sociedad como la ecuatoriana, con todas sus carencias, con todas sus potencialidades, sobre todo con todos los elementos de su interculturalidad, esa Constitución no posibilita salir adelante tanto de las cosas que no tenemos como con las cosas que sí contamos. Y voy a hacer algunas reflexiones al respecto. Es realmente imposible pensar que un Estado de ese tamaño, con ese tipo de tareas, responsabilidades, funciones, arrogancias, poderes, pueda ser financiado por un país cuya economía está quebrada. Es decir, lo que va a suceder es que a la sociedad, no estoy hablando de los sectores privados, estoy hablando de todos nosotros, nos va a tocar trabajar para poder sostener ese Estado inventado, inspirado en no sé qué ideas extrañas, pero que no es funcional a lo que el país necesita. Entonces ahí hay un hiperestado que no tiene capacidad real de ser financiado. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que no hay computadoras para los chicos, es decir, no hay educación en el Ecuador. Cómo es que los servicios hospitalarios de salud están prácticamente colapsados. La infraestructura está hecho pedazos y sin embargo tenemos que seguir financiando a ese Estado hipertrófico, ese Estado gigantesco, lleno de grasas por todas partes. Entonces ahí hay una circunstancia económica compleja, ¿no? Porque al final del día resulta que el generador de empleo es el Estado
resulta que los ciudadanos, perdón, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Resulta que los ciudadanos hoy día en el Ecuador prácticamente hemos perdido nuestras libertades en el sentido de que casi cualquier cosa que hagamos o querramos hacer tenga que pedir permiso al Estado, autorización al Estado, a ver qué es lo que se puede hacer. Eso no es democracia en mi concepto. En segundo lugar, una constitución que generó este otro poder del Estado, que es el poder de la participación y control social. Eso realmente es un engendro absolutamente antidemocrático. No puede haber participación social impulsada desde el gobierno de turno, que las organizaciones sociales tengamos que pedir permiso para hacer lo que queremos hacer por el bien público, y que seamos sujetos de todo tipo de sanciones, incluso la amenaza de disolución, por en uso de nuestras libertades que se proclaman en otra parte de la Constitución. Querramos concurrir en defensa de un derecho, querramos movilizarnos, querramos denunciar o reclamar cualquier tipo de cosa. Eso es absolutamente antidemocrático. Y tercero, o sea, lo primero es la imposibilidad de sostener económicamente a ese gigante de pies de barros, fofo, sin músculo. En segundo lugar, este tema que es una democracia que se construye desde el Estado y con ciudadanos que tenemos que pedir perdón, permiso y que estamos sujetos a 1000 amenazas. Y en tercer lugar, que en ese estado tan grande, tan enredado, el tema de la gobernanza no existe. Yo quiero referirme a algunos poquísimos ejemplos del nivel de contradicción que existe en la institucionalidad de ese estado. Quiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, y mucho peor para liderar a la sociedad hacia transformaciones, hacia procesos democráticos, hacia la eliminación de brechas o de barreras. Voy a poner 2 ejemplos sobre lo que estoy diciendo. Un primer ejemplo, tú ya lo sugeriste, lo insinuaste, es el tema de lo que está pasando con las elecciones. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Estamos 6 de febrero, en 1 mes y 2 días debemos estar votando. Y uno no sabe cuáles son las reglas, uno no sabe cómo va a ser eso, no sabe quién está ganando la pelea, si es el Consejo Electoral o si es que es la otra instancia jurisdiccional del sistema electoral. Y ellos van y piden una otra opinión a la Corte Constitucional. Y en esas condiciones, en la peor crisis de toda la vida del Ecuador y del mundo, vamos a elegir. Y entonces, ¿dónde está el liderazgo del Estado? Si no, ni siquiera nos dicen cómo va a ser, quiénes son, qué es lo que vamos a elegir, no nos recuerdan cuáles son las reglas. Y no me estoy refiriendo a esa autoridad, me estoy refiriendo a esa inexistente coordinación de esa institucionalidad monstruosa frente a la sociedad. De pronto, los ciudadanos lo que somos es espectadores, que pagamos impuestos, que tenemos que ver cómo sobrevivimos a pesar de ese estado. Ese es el tema de las elecciones. Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los últimos días, lo que está pasando con la emergencia sanitaria, los decretos que son tirados abajo por otra parte del Estado, gobiernos autónomos descentralizados que son parte del Estado, que también cada uno interpreta la regla como más le conviene, y uno ya no sabe como ciudadano si puede salir a la calle el lunes o el miércoles o cómo mismo es. Es decir, somos unos ciudadanos que estamos indefensos, ¿no? Que se supone que el Estado el Estado es una categoría creada desde la ciudadanía, para la ciudadanía, pero sin embargo aquí eso no está sucediendo. Este mismo ejemplo, si lo llevo a lo que pasa
con el tema de la justicia, el tema de la corrupción. Eso sí es de locos, ¿no? Es decir, uno no entiende cómo es que una persona con grillete y con sentencia posiblemente sea elegida como parte de la Asamblea Nacional. Uno no entiende cómo se producen ajustes de cuentas entre mafias y cómo uno se entera de que los sistemas penitenciarios, carcelarios son manejados por otros intereses. Entonces, creo que lo que plantea Simón Espinosa cuando dice revisemos la Carta Magna es una reflexión muy profunda. Y esto no es una tarea, un movimiento contra alguien, sino que yo lo siento, es más bien a favor de la única posibilidad que nos queda de seguir adelante como sociedad. Gracias, Boris, por ese diagnóstico que, aunque terrible, es certero, es realista. La democracia representativa hace aguas por todos lados. Y hasta las personas con grillete tienen la posibilidad de representarnos en la Asamblea Nacional y de ser candidatos para ser reelegidos, inclusive. Esto ya es el colmo. Boris nos ha señalado las deficiencias gigantescas realmente que tiene este modelo de sociedad en cuanto a financiamiento, hipertrofia del Estado, la ingobernabilidad, la imposibilidad realmente de que tengamos representantes idóneos, legítimos. Frente a este panorama desolador, estimado Boris, me gustaría que tú desarrolles algo en lo que siempre has venido trabajando y luchando, que es la organización de la sociedad civil. Es posible construir un sistema nacional anticorrupción, un sistema nacional que luche contra la impunidad mediante la participación organizada de la sociedad civil, que se constituya en el germen del poder ciudadano para controlar los poderes públicos. Esto yo sé, es un poco quimera, pero en fin, yo creo que tenemos que discutir, debatir, y qué mejor hacerlo a través de personas como tú, que toda la vida han estado dedicados a organizar a la sociedad para que cumpla un rol de contralor y sea el catalizador realmente de la gobernabilidad, de una buena gobernabilidad. ¿Qué te parece, mi estimado Boris? Sí, yo creo que esa es una tarea que nunca se termina y hay que trabajarla como un proceso de construcción permanente, ¿no? El tema de la construcción de lo ciudadano, en mi opinión, es quizás el desafío o uno de los desafíos más importantes que tiene nuestra sociedad. Y esto lo digo a partir de 2 o 3 consideraciones, ¿no es cierto? En primer lugar, hay una cultura política que le ha enseñado al ciudadano a que se hagan a nombre de él las cosas, a que se tomen decisiones, a que se use y manipule este supuesto poder ciudadano para que algunos grupos de poder político o otros tipos de poderes, mafiosos, poderes económicos, como se llame cualquier otro tipo de poder, usen esta categoría de la ciudadanía, ¿no? Cuando en realidad, si uno mira de qué está hecha la ciudadanía en Ecuador, la verdad es que está hecha de cosas que pueden volar con un pequeño viento. Y esta afirmación la hago a partir de estudios que se han hecho. Por ejemplo, hay un último estudio de Latino Barómetro, en donde apenas 1 de cada 10 ecuatorianos tiene confianza en las instituciones. Es decir, 1 de cada 10 cree, confía, adhiere al sistema democrático. Y estos 10 son ciudadanos. Entonces, apenas 1 es que está enganchado
en la capacidad que tengan las instituciones. Por lo tanto, la tarea es cómo hacemos para que los 9 que hoy día están por fuera adhieran a esta concepción de los ciudadanos construyendo democracia, vigilando, mirando, denunciando, proponiendo. Eso no existe. Y eso es parte de la cultura política, porque la cultura política es que los que están arriba, los que están en el poder resuelvan. Yo vivo mi vida, yo cuido lo mío, pero no se entiende que lo que hay que cuidar es lo nuestro, lo que es de todos, ¿no es cierto? Hay que cuidar el medio ambiente porque todos respiramos de ahí, hay que cuidar la seguridad porque todos vamos al parque y podemos ser golpeados, violados o lo que fuese. Y entonces este cambio en la cultura ciudadana es parte de una educación cívica, como se decía antes, que tiene que convencernos de que lo público es de todos y por lo tanto yo no permito que se mancille lo que es mío. Lo que es mío es lo que es tuyo, el aire, la seguridad, la posibilidad de conversar sin agredirnos. Y la otra cosa que creo que es tremendamente importante es que tenemos que recuperar la educación en valores cívicos. Y la educación en valores cívicos no me estoy refiriendo a las mallas curriculares de las escuelas y colegios. Me estoy refiriendo a una cruzada nacional en la que a personajes como tú, la tarea que pueden hacer los medios de comunicación, el ejemplo que podemos dar a algunos líderes, eso educa fundamentalmente. Si yo soy una altísima autoridad del Estado, como sucedió en el Ecuador, presidente de la República, que se acerca a dar de puñetes a un joven por hacerle un mal gesto, u otro que declara que yo hago lo que me da la regalada gana, u otro que hace, es decir, esas cosas educan, porque uno está mirando y dice, no, eso es lo que se debe hacer en el Ecuador, ¿por qué voy a hacer lo contrario? Entonces, es un patrón cultural que hay que modificarlo. Insisto, no es un tema de mallas, esto no es que hay que encargarle a la pobre profesora de la escuela pública. Este es un tema que tiene que estar en nuestras actitudes, en nuestras prácticas diarias, ¿no? Para ver si así cambiamos. Si no construimos esa ciudadanía, si no fortalecemos la organización de la sociedad, en el edificio que uno vive, en el barrio, en el parque, en el lugar donde practicamos nuestros deportes, o en los espacios donde luchamos por nuestras causas. Yo mi vida entera he luchado contra la corrupción y ahí tengo yo un grupo de gente que estamos en eso. Intercambiamos datos, conversamos, pero también conozco otra gente que están por la causa contra las violencias, por la equidad de género, por la protección del medio ambiente, etc. Y entonces la organización, el trabajo colectivo frente a estos propósitos comunes es una herramienta estratégica que hay que manejar. ¿A partir de qué? A partir de estas iniciativas de impulsos ciudadanos, sin tener que pedir permiso al Estado. Estimado Boris, mi estimado Boris, se nos ha terminado desgraciadamente el tiempo. Queremos agradecerte inmensamente por tu participación muy lúcida, inteligente. Y nosotros quisiéramos terminar diciendo que, como lo ha dicho, lo ha expresado Boris, la educación, los valores cívicos, el crear ciudadanía es el camino para organizar en el inmediato y en el largo plazo este poder ciudadano que sirva de contralor en los poderes públicos. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a Boris y esperarles para nuestro próximo programa, en donde seguiremos profundizando sobre estas temáticas que sin duda resultan de alto valor para todo el país. Muchas gracias por ahora.
Muchas gracias por escucharnos y vernos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,